Pues un placer estar con vosotros, querida familia. Gracias, Ministerio Gracia, por acompañarnos en esta noche. Un gusto el ver la Iglesia, pues Cosmín me decía, estamos intentando, ¿verdad?, desde el Ministerio de la Familia, reivindicar la importancia de empezar los viernes juntos como familia. Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de verlo desde aquí, pero la Iglesia está bonita y agradecemos el poder estar juntos en esta entrada del sábado. Pastor Adrián, anciano Laurentio, mucho cariño para vosotros. La idea que proponemos para el fin de semana, si os parece, vamos a entrar ya en la temática, es hablar de Jesús. ¿Sabéis la expresión de los jóvenes, no? Cri, 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 cri. No ha habido ninguna reacción, ni un amén, ni un qué bueno. Vamos a hablar de Jesús, ¿sí o no? Se pueden hablar de muchas cosas, pero ¿qué otro tema es más bonito que hablar del Redentor, del Salvador, de nuestro mejor amigo y de nuestro Padre, de nuestro Creador Jesús? Le decía yo a mi hijo es ingeniero informático, el mayor, y yo le decía a Ezequiel, la inteligencia artificial os va a quitar el trabajo a todos. Es tremendo esto de porque uno que yo no sé hacer casi nada y he podido hacer esto. A mí me encanta, lo he hecho porque es muy sencillo. Le dices que lo haga y lo hace. Así que, ¿qué es lo que os propongo para el fin de semana? ¿Qué propuesta os hacemos? Lo habíamos hablado con el pastor Luis Alberto, con el pastor Adrián Nae. Habíamos comentado la posibilidad de hablar de Jesús no como alguien desconocido, pero sí como alguien que ha transformado, que ha cambiado nuestras vidas, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer en 3 momentos. Empezamos esta noche, vamos a intentar, o voy a intentar adaptar al tiempo, porque decíamos, vamos a intentar relajarnos y no cansarnos demasiado en la iglesia. Pero hoy vamos a hablar de quién fue Jesús, quién fue Jesús, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer, yo entiendo que no vamos a descubrir casi nada nuevo para la mayoría de los que estamos aquí, pero qué bueno es, antes de adentrarnos en qué hizo por nosotros, saber quién fue y quién es. ¿Amén? Así que el primer tema de esta noche es, vamos a hablar de Jesús, de la persona de Jesús, no solamente desde el punto de vista cristiano, qué pensamos nosotros, sino desde el punto de vista del mundo que nos rodea, qué dice la gente que es Jesús. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver un poquito hoy, en contraste con lo que Jesús dijo de sí mismo. Mañana, por la mañana, y veis la imagen central, el corazón del Evangelio, lo que hace palpitar el Evangelio es qué hizo Jesús específicamente en la cruz. Así que mañana hablaremos un poquito de qué hizo Jesús y qué significado tiene lo que hizo para nosotros. Y el sábado por la tarde, Dios mediante, si el Señor nos permite, pues hablaremos de la promesa de Jesús en relación a la segunda venida. El objetivo no es solamente repasar temas que los adventistas ya conocemos, la mayoría somos adventistas. El objetivo era compartir con quizás amigos de la zona metropolitana de Madrid, de las iglesias de Madrid, personas interesadas, pues adentrarnos juntos en el por qué Jesús es un personaje, una persona tan importante para muchos de nosotros. No lo hemos visto, no hemos tenido todavía el privilegio, que espero que tengamos pronto, de verlo cara a cara, pero lo sentimos tan nuestro, ¿verdad? Lo sentimos tan cercano. Lo conocemos tan bien a Jesús, lo amamos tanto. Hay algo en Jesús, hay algo en la persona de Jesús que nos hace tener la convicción de que los muertos resucitarán. Y no lo basamos en evidencias científicas porque nadie ha visto eso ocurrir jamás. Pero tenemos la convicción de que así será. ¿Estáis conmigo? Así que el objetivo no es solamente repasar y que los adventistas que estáis aquí pues digáis, esto ya me lo sé, es juntos celebrar el por qué somos cristianos y por qué creemos en Jesús. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que tiene que ver precisamente con quién fue, quién es Jesús. ¿Tengo que apretar el de arriba o el de abajo? Este. Vamos a empezar con el primer tema, ¿quién fue Jesús, quién es Jesús? Muy bien. Cuando hablamos de Jesús, todos tenemos una iconografía que es diferente. Hoy os he puesto para los niños, en la historia que he contado a los niños, he querido hacer un poco el repaso de lo que vamos a ver todo el fin de semana en una historia infantil. Hemos puesto a un Jesús rubio, ¿por qué no? Puestos a poner, ¿verdad? Hay tantas imágenes de Jesús con ojos azules, con pelo largo, hay tantas imágenes con barba, sin barba.
hay tantas imágenes de Jesús, hay tantas ideas preconcebidas acerca de Jesús. ¿Qué podemos decir que nos sorprenda acerca de alguien que es muy conocido? De hecho, Jesús es el referente mundial del cristianismo. Obviamente el cristianismo tiene sentido en y desde la persona de Jesús. En el mundo se dice que hay unos 2.380 millones de cristianos. 2.300 millones de cristianos, es mucho. 2.380 personas que tienen una idea preconcebida, cultural, religiosa, denominacional de Jesús. De hecho, si preguntáramos en esta sala quién es Jesús para ti, es posible que en muchas cosas coincidiéramos, pero también es posible que en muchos matices no estuviéramos del todo de acuerdo. El 31% de la población mundial se dice cristiana, es mucha gente. Mucha gente. ¿Qué podemos decir de Jesús cuando hay tanta gente que cree en Él? De hecho, hoy en día, y cada vez es más evidente, la persona de Jesús sigue fascinando a millones de personas. Hablaremos de Chosen dentro de un ratito, no sé si conocéis la serie esta de Chosen, pero ahora hablaremos de él, pero recuerdo una vez que mi mujer Nancy me dijo, oye, vamos a ver, yo no sigo mucho la serie, pero era la temporada, no sé si era la cuarta o la quinta, disculpadme porque me pierdo, pero una de las temporadas, el estreno de la temporada lo hacían en el cine. Así que Nancy me propuso, me pidió que pudiéramos ir juntos al cine a ver los capítulos 1 y 2 de la cuarta o quinta temporada, no me acuerdo cuál era, ¿sí? Y fuimos al cine. Y para mi sorpresa, el cine estaba petadísimo, estaba lleno de gente. No estábamos Nancy, yo y 4 más solos sentados. Estaba abarrotada la sala, todo el mundo quería ir a ver Chosen. Y esto me hace pensar que la persona de Jesús, en el mundo en el que vivimos, sigue fascinando a mucha gente, sigue llamando mucho la atención, sigue siendo una persona de la que nos interesa saber. Siglos de debates y de críticas, teologías más o menos dispersas, no han conseguido eliminar el interés que el mundo tiene por Jesús. Sometido a escrutinio, a un estudio constante, el Hijo de Dios sigue siendo el objeto de estudio y de devoción por millones de personas, y sus palabras, sus enseñanzas, se han convertido durante 2000 años en sermones, en libros, en guiones de películas y en seminarios. Así que la persona de Jesús, con sus diferentes rostros y sus diferentes imágenes, sigue siendo una persona que fascina, en el mundo en el que estamos sigue siendo fascinante. De hecho, y de esto podríamos hablar, ¿cuánta gente hay hoy en día, verdad? ¿Cuántos artistas de cine y cuántos músicos y cuántos referentes de la cultura pop que nos rodea se tatúan a Jesús? ¿Cuántos futbolistas se tatúan a Jesús? Porque de alguna forma Jesús sigue siendo algo, no sé decir alguien, algo que llama mucho la atención. Así que no está mal que en una iglesia cristiana también hablemos de Jesús y reivindiquemos no lo que el mundo dice acerca de Él, sino lo que Él mismo enseña acerca de sí mismo. Intento pasar, chicos, pero no lo consigo, así que si me ayudáis. Muy bien, hay una fascinación cultural con la persona de Jesús. Ya hemos hablado un poquito de Chosen, esta serie que se ha subvencionado, no sé si llegáis a leer en esta pantalla, ¿sí? Con micro mecenazgo, ¿no? Con pequeñas aportaciones, una serie, no sé cuántos la conocéis, ¿puedo ver las manos de los que lo conocéis, Chosen? ¿Habéis oído hablar o habéis seguido, habéis visto? No es pecado levantar la mano en la iglesia y reconocer que hay series de las que hemos por lo menos oído hablar, ¿sí? Chosen, una serie que está causando mucho impacto y que la siguen millones de personas. Están en la temporada en la que Jesús va a ser crucificado y dicen que va a ser uno de los espectáculos más vistos de la televisión o por lo menos del cine en los últimos años, ¿no? Porque es una persona muy seguida. Hay muchísimas películas, desde La Pasión de Jesucristo, ¿verdad?, hecha por Mel Gibson, que es un relato bastante cruel, ¿no? La Pasión, ahí la tenéis, la primera imagen, hasta películas más antiguas, y en cada una de ellas pues, se presentan opiniones, tradiciones, incluso podemos decir distorsiones, que hacen que sea difícil saber realmente quién es Jesús. Si a alguien que nunca lee la Biblia, le preguntas quién es Jesús,
en la cultura popular en la que estamos, muchas de las opiniones están fundamentadas no en lo que la Biblia dice, sino en la imaginación de los directores de ciertas películas. ¿Me seguís? ¿Sí? Y esto es un peligro, esto es un peligro. Hay una frase que quizás conozcáis, una opinión de se le achaca a Gandhi, que es este pacificador indio. Si me ayudáis, chicos, no consigo, no sé si tengo que hacer algo aquí. Primero encenderlo, quizás, ¿no? Ahora sí, lo he encendido ahora, disculpadme. No sé si habéis escuchado alguna vez esta frase: Jesús es ideal y maravilloso, pero, no sé si lo veis, ustedes cristianos no son como Él. Porque decimos, hay distorsión en la cultura pop, y hay distorsión en el cine, y hay distorsión en lo que el mundo con su imaginación hace. Pero ¿y si la gente tuviera que conocer a Jesús por lo que somos los cristianos? ¿Habría distorsión, sí o no? Hay una frase en español que dice: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imaginad que tuviéramos que dar a conocer al mundo quién es Jesús por las actitudes que tenemos nosotros. Y no hace falta que imaginemos, porque eso es lo que se nos ha pedido que hagamos, ¿sí o no? En esto conocerá la gente que sois mis discípulos, en que os amáis. Así que nosotros también somos culpables de la distorsión, ¿o no? Con nuestras tradiciones, con nuestras actitudes. A veces la Iglesia cristiana y Jesús, cualquier parecido entre ellas es pura coincidencia. Fijaos qué frase, cómo nos desafía, ¿no? Cómo nos golpea. Cómo nos golpea una frase así, ¿no? Jesús es maravilloso, pero yo de la Iglesia no quiero saber nada. Es una frase que no solamente dice un indio, lo dicen nuestros hijos a veces. Lo dicen personas que quizás en algún momento estuvieron con nosotros, pero que ya no están. Y es que con tanta desinformación, con tantas fuentes, con tantos impactos visuales, corremos el riesgo de presentar a un Jesús mitológico que no tiene nada que ver con la realidad. Y precisamente esto es lo que ocurrió a partir del siglo XVIII, después de la Ilustración, y os invito a que penséis conmigo, no solamente en películas, sino en libros. He hecho un recuento, por lo menos he recopilado algunos de los muchos cientos de libros que hay que nos hablan de Jesús. A partir del siglo XVIII surge una fiebre, surge un interés muy profundo por descubrir al Jesús auténtico y real, al Jesús fuera de los mitos, al Jesús fuera de los relatos mágicos. Esto es lo que la ciencia quiso aportar, ¿no? En el siglo de la razón. Intentaron aplicar métodos académicos y críticos con ciertos libros pretendiendo mostrar el auténtico Jesús frente al sesgo que ellos dicen, estos autores, que encontramos en los evangelios. En teología se le llama la alta crítica, ¿no? el método histórico crítico, ¿no? Intentar desmitificar a Jesús. Así que cuando lees ciertos de estos libros, que algunos se han convertido en películas, ¿no? El Código da Vinci, algunas de estas se han convertido en películas. Cuando intentamos desmitificar a Jesús, cuando el relato del Evangelio no es suficiente, en los libros y en las películas nos encontramos relatos como el que sigue. Por ejemplo, una de las historias que leemos en estos libros es que Jesús en realidad nunca llegó a morir en la cruz, sino que a pesar de estar mal herido, consiguió bajar de la cruz y escapó, huyó con María Magdalena y formó una familia. Esto lo encontramos en estos libros. En ese intento por desmitificar a Jesús, nos inventamos historias, y hay mucha gente alrededor nuestro que está apasionada por Jesús, pero no conoce al Jesús que la Biblia presenta. Otra historia, otros dicen que en realidad sus contemporáneos, la gente que convivió con Jesús, no pensó que fuera divino, sino que lo de la divinidad fue algo que se le otorgó a partir del siglo III con Constantino. Otros libros, de los que tenemos aquí, otros libros afirman, ¿verdad?, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son solo algunos de los muchos evangelios que circulaban en el siglo I, y que hay otros evangelios que son mucho más verdaderos. Y hace no tanto, hace algunos años, no sé si recordáis, apareció el evangelio de Judas. No sé si lo recordáis. Y hubo una gran confusión, y hubo unas luchas porque se le daba una veracidad al evangelio de Lucas que contradecía todo lo que los evangelios decían. ¿Y por qué estos libros se convierten en bestseller? ¿Por qué estos libros son tan leídos? ¿Por qué cuando autores se meten a hablar de Jesús
¿Por qué se convierten sus libros en récord de ventas? ¿Por qué se venden tantos? ¿Por qué se agotan en las librerías este tipo de libros? ¿Por qué se convierten en películas estos libros que nos hablan no del Jesús que presentan los evangelios, sino de un Jesús diferente? Lo real o lo cierto, amigos, es que vivimos en una época en la que hay mucha gente con sed de conocimiento, pero también con sed de curiosidad y también con sed de sensacionalismo. Y la gente busca, o la gente está dispuesta a creer cualquier cosa excepto lo que la Biblia dice. Si hacemos una comparativa, y aquí me voy a dar la vuelta porque no leo nada de lo que pone en la pantalla, disculpadme que os dé la espalda, pero si hacemos una comparativa histórica en cuanto a fuentes documentales, algo que ya no se discute en la historia, o por lo menos en la ciencia hoy en día, es que Jesús existió. Esto no se discute. No hay ningún historiador serio que hoy ponga en duda el relato de que Jesús existiera como hombre. Otra cosa es que digan que es el Hijo de Dios o que resucitara, pero que hoy en día se acepta en los círculos académicos la persona de Jesús, eso está demostradísimo. Y fijaos, hagamos una pequeña contextualización histórica. La evidencia, o por lo menos el estudio de Jesús de Nazaret, es un tema ampliamente discutido entre académicos y especialistas. Hoy ningún historiador serio, como hemos dicho, niega o discute la historicidad de Jesús. Para comprender mejor su contexto histórico resulta esencial comparar las fuentes bibliográficas disponibles sobre él con las que existen para otros personajes célebres de la antigüedad. Así que vamos a comparar, sí, ahora lo vais a ver. Esta comparativa nos permite evaluar objetivamente el rigor documental de la existencia histórica, ¿sí? Así que vamos a adentrarnos un poquito, voy a pasarlo rápido, no quiero hacerlo demasiado pesado. Fuera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos a Jesús en diferentes lugares. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío, menciona a Jesús en dos pasajes del libro Antigüedades Judías, ¿sí? Estáis conmigo, ¿verdad? Fuera de los evangelios, Jesús es mencionado por Flavio Josefo. Tácito, que es un historiador romano, menciona a Cristo y su ejecución bajo Poncio Pilato. Plinio el Joven, que es un gobernador romano que menciona a los cristianos en una carta al emperador Trajano, describe sus prácticas de adoración a un tal Cristo. Y Suetonio es un historiador romano que menciona a Crestus en Vidas de los Césares, aunque existe un debate académico sobre si esta referencia se refiere específicamente a Jesús. Aquí, fuera de los evangelios, estas son las poquitas referencias que tenemos. En cuanto a manuscritos, abundancia de manuscritos, fijaos, empecemos por abajo, otras figuras históricas, empecemos por estos personajes que no son discutidos como personajes que existieron. Sócrates, tenemos unos pocos miles de manuscritos, principalmente que vienen de Platón, Genofonte y Aristóteles. Alejandro Magno, el gran conquistador, ¿verdad?, griego, que aparece además en la profecía bíblica, ¿sí? Algunos cientos de manuscritos. Julio César, el gran emperador romano, tenemos entre cientos y un millar de manuscritos. Comparemos ahora con todo lo que tenemos en relación a la persona de Jesús. Son datos, la presentación la podréis tener y la podéis estudiar con calma, son datos, pero cuando hablamos de Jesús desde un punto de vista histórico, cuando hablamos de Jesús, la evidencia de que Jesús existió es abrumadora, ¿sí? Tenemos aquí más de 24.000 manuscritos en total, tenemos más de 5.800 manuscritos griegos y tenemos más de 10.000 versiones latinas. Cuando vemos esto, los textos más completos como el Códice Sinaítico o el de Vaticano datan del siglo IV después de Cristo, además de miles de manuscritos en siriaco, copto, armenio y otras lenguas. La diferencia es abismal. Si comparamos a Jesús como personaje histórico, sin adentrarnos en lo que el Evangelio dice acerca de Jesús, cuando lo comparamos con otros personajes históricos, Jesús cuenta con entre 10 a 100 veces más documentación que cualquier otra figura de la antigüedad. Así que si la existencia de Julio César no es discutida, desde un punto de vista histórico-académico, la persona o la existencia de Jesús como personaje tampoco lo es, ¿vale? La conclusión a la que llegan los académicos es que la existencia de Jesús como persona tiene un rigor académico excepcional. En términos de números de documentos antiguos, Jesús de Nazaret está en una categoría aparte debido al inmenso volumen de copias del Nuevo Testamento. Este número supera ampliamente los manuscritos de Sócrates, Alejandro Magno, Julio César, etc. La cercanía temporal de los eventos narrados otorga gran credibilidad a los evangelios como fuentes históricas primarias. Y hemos de entender que el Evangelio a nosotros, como creyentes, el Evangelio nos habla, nos trasciende. Pero para todos aquellos que leen el Evangelio con mente crítica, el Evangelio es suficiente como para que sea creíble, porque mucho de lo que narran los Evangelios
Lo narran en épocas donde había gente que todavía estaba viva y había sido testigo de lo que Jesús había hecho. Así que si en el Evangelio dice Jesús resucitó, 30 años después de que Jesús resucitara, todavía había gente viva que podía haber dicho, eso no es verdad. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Mucho de lo que ocurrió, pues había un cojo en la puerta del templo, había un cojo que de repente fue sanado. Y todavía su familia estaba viva cuando el Evangelio estaba escrito. Esto los académicos lo utilizan para hablar de rigurosidad a la hora de hablar de la persona histórica de Jesús. No tenemos más remedio, dicen, ¿verdad?, en los círculos académicos, no tenemos más remedio que considerar el relato de aquellos que estuvieron más cerca de los eventos. Cualquier alternativa nos lleva a especular, conjeturar y, por lo tanto, a la subjetividad. ¿Hasta aquí estamos juntos, familia? ¿Sí? Cuando hablamos de los evangelios son, esta es la palabra, creíbles, creíbles. Así que cuando los evangelios nos hablan de Jesús, ese Jesús existió. Y si ese Jesús existió y todo lo que los evangelios dicen acerca de él es verdad, entonces vale la pena creer. ¿Sí? Vale la pena creer. Porque si es verdad lo que ellos dicen de Jesús y Jesús dijo todo lo que dijo, entonces qué emocionante saber que lo que dijo se va a cumplir y pronto lo vamos a volver a ver. Esto es un poco la conclusión a la que como creyente yo llego desde un punto de vista racional, ¿sí? Un principio fundamental del Evangelio, que son textos que conocemos bien, ¿sí? Textos que conocemos bien. El Evangelio de Juan, que fue escrito, esto lo hemos estudiado en teología, ¿verdad? Fue escrito para la segunda generación. Por eso, la palabra que más se repite en Juan, o por lo menos el concepto que más se repite es creer, ¿sí? Creer. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, creer es diferente a ver. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? El discípulo que dice, yo si no lo veo no lo creo. ¿Os acordáis del discípulo? Si no pongo mi mano en su costado, si no toco sus heridas, yo no me lo creo. Y Jesús le dice, ay bonito, Tomás le dice, tú porque has visto has creído, pero bienaventurados los que sin ver crean. Juan, el Evangelio de Juan está escrito para la segunda generación, para ti y para mí, que sin ver creemos. Y mira lo que dice como principio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que hay mucho más. O sea, Juan podría haber hecho un evangelio mucho más grande. Pero lo que está escrito tiene una finalidad, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que creáis. Es todo lo que el Evangelio quiere. El Evangelio no me narra de pe a pa toda la vida de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan dice de 1000 días más o menos que duró el ministerio de Jesús. ¿Alguien sabe este dato? De 1000 días que duró el ministerio de Jesús, ¿cuántos días se escriben en el Evangelio de Juan? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda de ese dato? Dice que de 1000 días que duró el ministerio de Jesús, en el Evangelio de Juan encontramos 37 días. Así que es mucho más lo que nos falta en el Evangelio de la vida de Jesús que lo que tenemos. ¿Estáis conmigo? ¿Me entendéis? De 1000 días que duró el ministerio de Jesús, Juan escribe solo de 37 días. ¿Qué pasó en los 963 días que faltan? Pues más de lo mismo. Pero lo que fue escrito ¿para qué? ¿Cuál es la palabra? Creamos. ¿Para qué creamos? No es solamente para hablarnos de Jesús, para convencernos intelectualmente, académicamente, es para que creamos. ¿Para que creamos qué? Que Jesús, el que existió, fue el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que la finalidad del Evangelio no es solamente hablarnos de una historia, es hablarnos de una persona. Porque el que cree en esa persona alcanza la vida. ¿Sí? Fijaos, en el capítulo siguiente, y a mí me encanta este versículo, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, ni en la tierra cabrían todos los libros que se tendrían que escribir. ¿Qué os parece? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿A quién le gusta la poesía? Aquí hay gente que le gusta la poesía, yo he visto la poesía. Fíjate, tú escribes un poema. ¿Qué escribes que no se haya escrito ya? Y sin embargo escribes. Y escribes. Una predicación. Mira que hemos escuchado temas y predicaciones y sermones. Siempre hay algo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has leído el Evangelio? ¿Cuántas veces lo has leído? Una palabra.
una expresión y de repente te llama la atención como si nunca la hubieras leído. ¿Cuántas canciones se han escrito acerca de Jesús? ¿Cuántas canciones? ¿Sí o no? ¿Cuántas obras? Llevamos 2000 años predicando el Evangelio y todavía nos emociona y todavía nos sorprende. Es más, todavía aprendemos cosas. Entonces Juan no está exagerando cuando dice, si tuviéramos que escribir una por una todas las cosas que Jesús hizo o enseñó, no nos cabrían los libros en esta tierra, porque llevamos 2000 años hablando del tema y no lo agotamos. ¿Me entendéis? La persona de Jesús no la agotamos, ni siquiera los cristianos sabemos todo de Jesús. No es, esta ya me la sé. Jesús te sorprende, porque es mucho más grande que nosotros, mucho más grande que nuestra imaginación. Por eso nosotros no lo hemos podido inventar, ¿de acuerdo? Seguimos. Vamos a hablar de esto con las 3 preguntas que Jesús hizo, ¿de acuerdo? Jesús en un momento dado les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Recordáis, verdad? Y entonces Pedro, ¿quién si no? ¿No? Pedro, el rápido en contestar, pues algunos dicen, ¿no? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. Vamos a ver qué dice la gente alrededor nuestro, qué dice la gente acerca de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Así que os he compartido perspectivas del mundo que nos rodea, ¿sí? Los musulmanes, los judíos y los humanistas y ateos. Empecemos por los musulmanes. En el Islam, Jesús, Isha, es venerado como uno de los profetas más importantes enviados por Alá. Sin embargo, no es considerado hijo de Dios ni divino. Los musulmanes rechazan la crucifixión y la resurrección tal como las enseña el cristianismo, creyendo que Jesús fue elevado al cielo sin morir. ¿Vale? ¿Quién dice la gente que soy? Pues ahí tenéis una porción importante de la humanidad, que son musulmanes, dicen esto de Jesús. Lo consideran un profeta, lo valoran mucho, pero no lo ven el Hijo de Dios y no pueden entender que muriera en una cruz. Eso es inconcebible. Los judíos, esto lo conocemos bien, porque conocemos bien lo que piensan los judíos. El judaísmo reconoce a Jesús como una figura histórica, posiblemente un maestro, un rabino del siglo I, sin embargo no lo aceptan como el Mesías prometido, ni siquiera como una figura divina. Para el judaísmo el Mesías aún está por venir y cumplirá las profecías que Jesús no hizo. ¿De acuerdo? Pues otra porción de nuestro mundo. Sí es verdad que cada vez tenemos más gente mesiánica, ¿sí o no?, en nuestras iglesias. Y más gente que se está dejando llevar por el judaísmo tradicional y se está apartando del corazón del Evangelio. Así que, judíos. En España, nuestros jóvenes viven rodeados de humanistas y de ateos, gente secularizada. ¿Qué piensa el mundo que nos rodea en España? Muchos humanistas, seculares y ateos reconocen a Jesús como una figura histórica influyente. Voy para atrás. Un maestro de ética y moral cuyas enseñanzas han moldeado la civilización occidental. Lo ven como un reformador social o filósofo, pero rechazan cualquier afirmación de divinidad o intervención sobrenatural. Jesús, un gran maestro, un filósofo, lo comparan con Gandhi, pero no van más allá, ¿sí? Otras versiones contemporáneas. ¿Quién dice la gente que soy? Y entonces en nuestro mundo, en movimientos espirituales contemporáneos, Jesús es considerado un maestro ascendido, una figura que encarna el amor universal, la compasión, la unidad. Muchos lo ven como un guía hacia la autorrealización y la conexión con lo divino, sin adherirse necesariamente a las doctrinas cristianas tradicionales. Su mensaje se interpreta como un camino de evolución espiritual. Y os digo, para mucha gente, para gente que hace yoga y para gente que es medio hippie, para gente que se deja llevar por corrientes, Jesús es Jesús, ¿no? De hecho, es curioso, porque incluso dentro del adventismo hay mucha gente que Jesús, pero no tienen ni idea de lo que Jesús enseña. Es como que evocan un karma, pero no conocen realmente a Jesús. ¿Estáis conmigo? Este es el peligro del mundo. ¿Quién dice la gente que soy? Y es curioso oír lo que la gente dice acerca de Jesús. Y bueno, termino. Los escépticos y estudiosos, el mundo académico del que hemos hablado, los historiadores seculares y estudiosos críticos abordan a Jesús desde la metodología académica. Algunos aceptan su existencia histórica como un predicador judío del siglo I, mientras debaten los detalles de su vida, ministerio y enseñanzas. Cuestionan elementos sobrenaturales de los evangelios, buscando separar a Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Estáis conmigo, verdad? En el mundo académico, incluso vas a las universidades que en el principio fueron centros de estudios teológicos. En Europa, a mí me da pena, hay un poco de nostalgia, incluso cierta melancolía. Europa fue la cuna de la Reforma, estamos juntos, ¿verdad? Y se ha convertido en la cuna del ateísmo. Es una pena lo que nos rodea y
Y era posible en el siglo XVIII-XIX ir a la universidad y aprender latín, y aprender griego, y aprender a leer el texto bíblico, y te enseñaban. Hoy en día es tan ridiculizado el texto bíblico, es tan rechazado que entra un cristiano a la universidad, y este es el peligro de nuestros propios hijos, entra un cristiano a la universidad y sale un ateo. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Quién dice la gente que soy? Pues aquí lo tenéis. Cuando entramos en un diálogo con el mundo que nos rodea, es curioso ver que hay muchas opiniones muy diferentes acerca de Jesús. Y sin embargo, Jesús sigue siendo un personaje apasionante. La segunda pregunta que Jesús hizo no es ¿quién dice la gente que soy? ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y repito, si tuviéramos que hacer una encuesta, pues probablemente en muchas cosas estaríamos de acuerdo, pero hay pequeños matices, ¿sí? Así que dejadme que vayamos a esta segunda pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué decimos los cristianos que es Jesús? ¿En qué estamos de acuerdo? En primero es que es el Hijo de Dios. ¿Amén? Afirmamos su divinidad, afirmamos que Jesús es quien dijo ser. Es el Verbo hecho carne que se encarnó y que habitó entre nosotros. Además, no solamente es el Hijo de Dios, sino que es nuestro Salvador. ¿Estamos de acuerdo o no? Es nuestro Salvador. ¿De qué nos salva? Pues de la consecuencia natural de estar lejos de Dios, que es de morir. Nos salva de la muerte, nos salva de la desesperanza y nos salva de nosotros mismos, nos salva, es nuestro Salvador. Así que, ¿quién dice la gente que soy? Ya lo hemos visto. ¿Quién decís vosotros? Para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Su muerte en la cruz y su resurrección constituyen el núcleo de nuestra fe como cristianos, la obra redentora que reconcilia a la humanidad con Dios. ¿Y quién es Jesús? Es el Mesías, es el que encarna las profecías del Antiguo Testamento. Y podríamos seguir contestando, ¿verdad? Podríamos seguir diciendo quién es Jesús para cada uno de nosotros. ¿Y tú, Jesús? Vamos con la tercera pregunta, que no se la hicieron a los discípulos, pero se la podrían haber hecho. ¿Quién dice la gente que soy? Y esto y lo otro, y hay tanta filosofía, y tantas opiniones, y tantas... ¿Y vosotros? Mira, tú lo eres todo para nosotros. Pero ¿y tú, Jesús? ¿Quién dices ser? Sí, con esto vamos a terminar, chicos. ¿Quién dices ser? Y mirad qué bonito, porque en el Evangelio de Juan encontramos 7 yo sois, ¿recordáis, no? 7 yo sois. ¿Quién eres, Jesús? Yo soy la vid verdadera. Y cuando dice yo soy la vid verdadera, dice, si estáis conmigo tendréis vida, pero separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? ¿Cómo te presentas? ¿Cuáles son tus credenciales? Tenemos que hablar al mundo de ti. ¿Qué quieres que les digamos? Yo soy la vid verdadera. Segunda, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo soy el pan de vida. El que coma de mí no volverá a tener hambre. Es un pan que sacia, ¿sí o no? Es un pan que da sentido. Es un alimento profundo que da sentido a la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. El que entra a través de mí conocerá al Padre. Yo soy la única puerta que me lleva hasta Dios. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Quién eres, Jesús? Yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, y con esto vamos a concluir, cuando hablamos de quién es Jesús, es importante saber que hay mucha curiosidad por saber quién es Jesús. Vivimos en un mundo donde hay muchas opiniones acerca de Jesús. Pero nunca perdamos de vista lo que Jesús dice acerca de sí mismo, porque es lo que da sentido a Jesús. ¿Quién eres, Jesús? Yo soy todo esto. Y fijaos, termino con esta cita que me encantó, la leí en un libro y os la comparto. En la búsqueda del Jesús histórico, este autor dice así: Él viene a nosotros como un desconocido, sin nombre, como antaño, en la antigüedad. Junto a la orilla del lago, cuando vino a aquellos hombres que no lo conocían. Él nos dice la misma palabra, sígueme. Y nos asigna las tareas que Él debe cumplir en nuestro tiempo. Él ordena. Y a aquellos que le obedecen, sean sabios o simples, Él se revelará en las fatigas, los conflictos, los sufrimientos que atravesarán en su comunión y como misterio inefable aprenderán en su propia experiencia quién es Él. ¿Amén? Dejadme que lo traduzca y termino. Nos pueden hablar de teorías, nos pueden decir 1000 cosas, 1000 palabras, pero cada uno aprendemos quién es Jesús cuando en el valle del dolor ese Jesús está cerca. ¿Estamos juntos? Nos pueden decir 100.000 historias y nos pueden enseñar 100.000 películas, pero a Jesús se le conoce desde lo personal. No desde lo que otros dicen, sino desde lo que yo sé.
en relación con su palabra. El yo soy de Jesús tiene sentido cuando ese yo soy lo es para ti. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy el que soy, y ese yo soy solo tiene sentido cuando lo es para ti. Así que, querida iglesia, queridos amigos, queridos televidentes que nos estáis viendo por internet, a todos os decimos, vale la pena invertir toda la vida en descubrir y caminar con ese Jesús. Es lo mejor que nos puede pasar. Así que hoy hemos visto quién es, mañana veremos qué hizo y por la tarde qué nos prometió. Que Dios os bendiga y que tengáis un feliz sábado. Amén.